Muy buenas tardes para todos. Bueno, vamos a empezar con la reflexión de estos temas. Vamos a ver cuatro, los vamos a ir en cuatro bloques. El primer bloque se llama conocimiento al mundo, el espíritu del mundo, a lo mundano, a todo lo que el mundo nos ofrece y todo lo que nosotros debemos de rechazar del mundo. Pero recuerden que no todo lo del mundo pues al extremo es malo. Solo cuando tienen las cosas ordenadas, cuando nuestras concupiscencias están ordenadas, cuando se desordenan, es cuando se dice que es malo. Vamos a empezar con la primera lección. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz del cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos y santifícanos. Ven Espíritu Divino, por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los invito para que en estas lecciones, en este caminar de los 4 bloques, tengamos un cuadernito en donde apuntar, en donde escribir lo más importante y también en donde van a hacer unas prácticas. Vamos a empezar con la de hoy, que es un mundo mundano. La vida del hombre sobre la tierra es una milicia, es decir, es una batalla o un combate espiritual que está constantemente padeciendo el hombre. El hombre está en esa batalla espiritual por estar con su divino creador, con nuestro Señor Jesucristo. Los doctores, teólogos y santos coinciden en afirmar que el hombre, durante toda su vida, se ve enfrentado con 3 enemigos de su alma que quieren perderla: el mundo, el demonio y la carne. Estas son las 3 concupiscencias que tiene el hombre. Con estos 3 enemigos presenta un arduo combate de todos los días, de todas las horas, de todos los instantes. En esta primera lección trataremos sobre el primero de ellos, el mundo. Al escuchar hablar del mundo como enemigo del alma, podemos extrañarnos y preguntarnos: ¿cómo puede ser el mundo el enemigo de mi alma? ¿Acaso no es creación de Dios? ¿Puede salir algo malo de las manos de Dios? Efectivamente, el mundo ha sido creado por Dios, ha salido de sus manos y por tanto es algo maravilloso. Pero entonces, ¿a qué se refería Jesús cuando dijo: el mundo no puede odiarlos? A mí, sin embargo, me aborrece, porque doy testimonio de que sus obras son perversas. ¿Cuál es ese mundo que aborrece a Jesús y cuyas obras son perversas? Debemos de preguntarnos y hacernos estas cuestiones para saber cuál es el mundo que Jesús está hablando, cuál es el mundo que aborrece a Jesús, cuál es el mundo que nosotros día a día luchamos contra él. Para responder a estas preguntas, lo primero que hay que decir es que la palabra mundo evoca diversos significados y es preciso definir en qué sentidos se ha de utilizar en esta preparación. La palabra mundo puede emplearse en muy diversos sentidos. Los principales son 4. El primero, para significar la Tierra y el planeta en que vivimos. Segundo, para designar el universo o conjunto de todos los seres creados. Tercero, para señalar las vanidades y placeres pecaminosos a que se entregan las personas que viven olvidadas de Dios. Así entendido, el mundo es uno de los principales enemigos de nuestra alma.
Es el mundo del pecado, antítesis de Cristo, enemigo de Dios. En ese sentido escribe San Juan: no améis al mundo ni a nada de lo que hay en el mundo. En este mundo que estamos hablando, que es el tercer significado de mundo, lo es gobernado por el enemigo de nuestra alma, que ya sabemos quién es, ese ángel caído. Él es el que gobierna ese significado de mundo, el mundo pecaminoso. El cuarto mundo, el cuarto significado, sinónimo de las estructuras terrenas que constituyen la trama de las actividades de los laicos en su propio campo, seglar, familiar, profesión, política, arte, diversiones sanas, etc. En este sentido, dice el Concilio Vaticano que se debe consagrar a Dios el mundo mismo. Así pues, quede claro que cuando en esta preparación o en estas reflexiones hacemos alusión al mundo como enemigo del alma, nos referimos a las vanidades y los placeres pecaminosos, contrarios al Evangelio, que se entregan las personas que viven olvidadas de Dios. Desde aquí podemos entender las palabras de nuestro Señor Jesucristo: yo no soy de este mundo, yo no ruego por el mundo. Ahora sabemos que se refiere a aquel ambiente anticristiano que se respira entre las gentes que viven totalmente olvidadas de Dios, entregadas por completo a las cosas de la tierra, y que, como lo dice el apóstol San Juan, está gobernado por el maligno. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está sometido al poder del maligno. El mundo ofrece una gran fuerza de seducción a los hombres, y esto lo hace a través de diversos medios. En nuestra lección señalaremos 4 de esas tácticas que utiliza para seducir y engañar. La primera son las frases engañosas. Estas son mentiras disfrazadas de verdad que pretenden cambiar la manera de pensar bajo la premisa: cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. El mundo utiliza un lenguaje relativista que invierte los valores y que termina por convertirse en la norma de vida de quien lo escucha y adopta. Y es así como hoy llamamos habilidad al engaño, arte a la pornografía, anticuada a la mujer, decente, rehacer su vida al adulterio, para adultos a espectáculos inmorales, sexualidad responsable a la anticoncepción, hacer el amor a la fornicación, libre desarrollo de la personalidad al homosexualismo, etc. Este ambiente anticristiano es el mundo que se guía por máximas como: somos jóvenes, hay que disfrutar la vida, Dios es muy bueno y muy comprensivo, no por gozar y divertirnos nos va a condenar, comamos y bebamos que mañana moriremos, si nos amamos, ¿por qué va a estar mal hacerlo? Como dicen por ahí, repite una mentira 100 veces y terminarás creyéndola. Y esta es precisamente la estrategia del mundo. Nos repite sus mentiras y engaños, proclama sus máximas que exaltan las riquezas, los placeres, el orgullo, el pecado, y la proclama por doquier hasta lograr que las personas las acepten como verdaderas y terminen viviendo según esos criterios y no según los del Evangelio. Si Cristo nos dice: bienaventurados los humildes, los pobres, los limpios de corazón, los que sufren, el mundo en oposición proclama: bienaventurados los poderosos, los que poseen famas y riquezas, bienaventurados los lujuriosos y hedonistas. Cuando Cristo nos enseña: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, el mundo nos dice: ámate a ti mismo por sobre todas las cosas, odia y persigue a tus enemigos. Ante dicha situación es muy importante no dejarnos engañar por estos conceptos falsos y, más importante aún, cristianizar nuestra manera de pensar y nuestro lenguaje. El segundo son las burlas y las persecuciones. Cuando una persona está en un cuarto oscuro por un largo tiempo y viene alguien y de repente enciende una bombilla
Esta se siente encandilada, siente que la luz le fastidia, no la soporta e intenta apagarla. Esto mismo le ocurre al mundo, se encuentra sumergido en las tinieblas del pecado y es por ello que cuando viene un cristiano con la luz de Cristo, le fastidia, le incomoda y por ello intenta apagarlo. Es así como cuando el mundo no logra seducirnos sin conformarnos a su mentalidad, entonces intenta desanimarnos y apabullarnos a través de burlas y persecuciones. Pero no hay que olvidar que el cristianismo siempre ha estado marcado por la persecución. El mismo Cristo la padeció y nos advirtió que sus discípulos serían aborrecidos y perseguidos por el mundo. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, cuando por mi causa os acusen en falso de toda clase de males. En sus inicios, el cristianismo fue víctima de violentas y sangrientas persecuciones que se daban abiertamente y en las que cientos de mártires derramaron sangre. Ahora asistimos a una persecución solapada pero feroz, una persecución moral que se da a través del lenguaje, chistes y burlas que ridiculizan lo sagrado, lo piadoso y lo moral, de los medios de comunicación que se encarnizan mostrando aquellas noticias escandalosas en que aparece involucrado un sacerdote o una religiosa, de las leyes que atentan contra la vida, la familia, el matrimonio, la libertad religiosa. En fin, es una persecución cultural, donde tal vez no se prohíbe abiertamente el cristianismo, pero donde la estrategia es crearle un ambiente totalmente adverso. Recordemos también que todos los laicos son perseguidos, son burlas, han hecho burlas contra nosotros los laicos que protegemos la iglesia, que defendemos nuestra fe. Entonces, este mundo nos quiere convertir hacia lo malo, hacia el desorden de nuestras concupiscencias, que es el mundo, el demonio y la carne. La tercera cosa que hace el mundo son los placeres y las diversiones ilícitas. Asistimos a una sociedad hedonista, caracterizada por una obsesiva búsqueda del placer e incapaz de sufrir. Por lo tanto, cada vez más incapaz de amar. Una sociedad que enseña a los hombres a vivir para sí, ignorando que la desesperanza más absoluta del hombre es no tener para quién vivir, por quién dar la vida y vivir para sí, simplemente para procurarse placeres. Se trata de placeres momentáneos y desordenados que esclavizan y hacen dependiente a la persona, el alcohol, las drogas, el sexo desordenado, que rápidamente pasan y no brindan alegría profunda al corazón. Son momentos de disfrute, mas no de alegría duradera. La única alegría duradera es estar con Dios, estar en gracia con Dios. Él es la única alegría duradera que tenemos todos los hombres o los seres humanos. Los teatros, los cines, las discotecas, bares, bailes inmorales, centros de perversión, playas y piscinas con inmoral promiscuidad de sexos, revistas, periódicos, novelas, vitrinas, conversaciones torpes, que lo único que hacen es erotizar cada vez más al hombre, robándole su capacidad reflexiva. En el mundo no se piensa ni se vive más que para la diversión, a la que se le sacrifica muchas veces el descanso, el compartir familiar y hasta lo materialmente necesario para vivir. Y lo último que utiliza el mundo es los falsos modelos. Un modelo es un arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo. En las acciones morales es un ejemplar que se debe seguir e imitar por su perfección. En este orden de ideas hay que decir que toda persona adopta un modelo en su vida, alguien a quien admira y considera digno de imitar. Hoy los medios de comunicación, con su gran capacidad de influenciar, son los encargados de fijar dichos modelos, tanto a adolescentes como adultos y niños. Pero, ¿qué clase de modelos nos fijan? ¿Qué personas nos incitan a imitar?
Se miden estos modelos por una capacidad artística, o por su belleza o su fama, o por su dinero. Y eso sí que es difícil de imitar. En la mayoría de los casos, imposible. Por lo general, son modelos escandalosos, que viven de espaldas al Evangelio y que incitan a lo pecaminoso, que en muchos casos sirven de instrumentos al príncipe de este mundo para llevar las almas a la perdición. Los falsos modelos que hoy se ponen como punto de referencia son cantantes, artistas, modelos famosos, hombres de ciencia que se jactan de ser ateos, prototipos en la mayoría de los casos superfluos y vacíos, que incitan a la impureza, a la promiscuidad, al culto del cuerpo, a la ambición, a la rebeldía, e incluso a la incredulidad y al rechazo y oposición de la fe. El cristianismo sabe que los auténticos modelos dignos de imitar son los santos, personas arrolladoras, líderes, valientes, entusiastas, arriesgados, emprendedores, virtuosos y muy heroicos, que dejaron su huella en la historia. Todos ellos, personas que han dado su vida para que otros tengan vida, personas que le han aportado a la sociedad y que han hecho algo verdaderamente noble por la humanidad sin esperar retribución alguna. Por ejemplo, modelos que debemos de seguir: la Madre Teresa de Calcuta, Don Bosco, Juan Pablo II. Ellos sí son dignos de imitar, pues han llevado una vida grande, ellos han encarnado el Evangelio en sus vidas, han vivido la imitación de Cristo y de su Santísima Madre, quienes deben ser nuestros principales modelos. Los santos nos hacen creíble el Evangelio. En definitiva, no queda duda que el mundo es un enemigo del alma con el que el hombre tendrá que luchar hasta el último instante de su vida. Esta situación dramática del mundo, que todo entero yace en poder del maligno, hace la vida del hombre un combate. A través de toda la historia del hombre se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas que iniciará ya desde el origen del mundo. Durará hasta el último día, según dice el Señor. Ante dicha realidad, el hombre está llamado a combatir, pues es imposible pertenecer a Jesús y al mundo. No se puede conciliar el espíritu del Evangelio con el espíritu del mundo. Debemos elegir en qué bando estamos, en qué equipo estamos, si en el equipo del mundo o en el equipo de Cristo. Estamos apoyando al mundo o apoyando a Cristo. Pero acuérdense, no se pueden servir a dos señores al mismo tiempo. Debemos de pensarlo, meditarlo en nuestras vidas, a qué equipo estamos apoyando, en qué equipo nos estamos metiendo, si en el equipo del mundo, que es pecaminoso, o en el equipo de Cristo, que siembra lo divino, siembra la fe, siembra ese amor de Padre. Desde el inicio tenemos ese ejemplo: el mismo Dios dividió la humanidad en dos bandos: los descendientes de la mujer, Cristo y sus discípulos, y los descendientes de la serpiente, los que pertenecen al mundo dominado por el diablo. ¿De qué bando o en qué bando queremos estar? No hay un punto medio. O se está de un lado del Evangelio de Jesucristo, o se pertenece al mundo dominado por el diablo. La práctica de esta reflexión es que leamos y meditamos el Evangelio de San Marcos y escribamos 10 enseñanzas personales de este Evangelio. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga, y recuerden hacer la práctica, es que meditar el Evangelio de San Marcos y hacer 10 enseñanzas personales. En el canal de YouTube y en el canal de Facebook dejaremos un número para que ahí puedan mandar sus comentarios, puedan mandar las prácticas que dejaremos aquí en la meditación y poderlas compartir en la próxima lección. Muchas gracias, Dios los bendiga y que tengan una feliz tarde. Nos vemos mañana nuevamente a las 5 de la tarde. Dios los bendiga.